Daisy, ¿qué se le vino a la mente en cuanto vio en el cronograma el caso guatemalteco? Fíjese, licenciada, que yo no sé si estoy bien, pero automáticamente me recordé del conflicto armado interno Ujú, que se dio, ahí sí que como un caso bastante polémico, por decirlo así, ujú. porque imagínese que fue una guerra que tardó bastantes años, hubieron muertes, desastres y un montón de masacres, ¿verdad? Y nadie Ujú. lograba terminar eso hasta los acuerdos de paz, pero sí tardó mucho, hubo bastante Ujú. enfrentamiento prácticamente entre los mismos pobladores. ¿Qué atención recibieron las víctimas del conflicto armado y no solo las del conflicto armado, sino que, bueno, usted, le estoy haciendo esta pregunta porque usted está hablando del conflicto armado, pero ¿qué atención, qué derechos se violentaron en el conflicto armado de estos que hemos estado viendo? O sea que ahí prácticamente se violentaron todos, licenciada, porque en realidad ahí sí que no había ningún derecho, póngale que prácticamente pues todos eran víctimas de militares, y si no eran los militares pues eran los guerrilleros, en fin que, o sea, todos andaban ocultándose, huyendo para protegerse ellos mismos, porque en realidad nadie los protegía, no tenían ningún derecho, no tenían cómo ir y quejarse, miren, fíjense que llegaron a mi casa, se metieron a mi casa, o están torturando a mi mujer y a mis hijos, sino que prácticamente ahí sí que no tenían respeto ni por niños, mujeres, ni ancianos, nada. Entonces ahí Así sí que es, se violentaron todititos los derechos, licenciada. así es, muy bien. Elvita, ¿y a usted qué se le vino en la mente cuando se habló del caso guatemalteco y que estaba en el contexto de victimología y dentro de los derechos de las víctimas? Pues yo igual, ahí sí que, donde dice el caso guatemalteco, de todo lo que, o sea, me imaginé algún caso que había sucedido dice que en Guatemala, pues todos los crímenes que se han dado, todo lo Los asesinatos. ajá, todo lo que ha pasado a raíz del tiempo ante la sociedad, la delincuencia. Ujú, ok. ¿Y usted cree que hay un trato igualitario entre la víctima y el delincuente? Un trato igual, Un trato igual en derechos, víctima y delincuente. ¿Por quién es la víctima? La víctima es la que sufre el daño físico, moral, psicológico. El delincuente es el que causa ese daño. Mm, Pues yo considero que no hay ningún, porque igual, póngale que a veces, bueno, porque a los delincuentes a veces los tratan de una manera, porque como el simple hecho que dicen que es un delincuente, ya recibe su ¿Eh? trato, porque la palabra lo dice. Entonces ya ahí ya es tratado de una forma diferente a, Discriminado. ajá, Así es, a la otra persona. así es. Aunque en Solange, cuanto a justicia, fíjese, licenciada, disculpe, la voy a interrumpir, porque póngale que en cuanto a lo que es, por ejemplo, un delincuente prácticamente sí es escuchado, sí es oído, sí es protegido y sí es, por decirlo así, hasta ayudado con un licenciado de oficio durante el juicio. En cambio, a veces a la víctima se le deja un poquito descuidada, licenciada. Entonces, en ese sentido, sí considero yo que está un poquito inferior el tema en cuanto hablamos. O sea, eso es lo que yo me imaginé ahorita que usted preguntó eso, ¿verdad? Pero no sé si estoy en lo correcto. yo tenía en la mente eso, lo que usted decía, de que
al delincuente también, o sea, lo que dice Elba está bien porque tenemos que tener posturas y así se forma un debate entre defensor, acusado, se forman los criterios de las partes que están el juez, el oficial, el secretario y se llega a un consenso porque el Vita también tiene razón y usted también, Daisy, ¿por qué? Porque mire, pues la víctima es víctima de daño psicológico, moral, físico. El delincuente también es víctima y no sabemos por qué está llevó o va a llegar a lastimar a la víctima, porque él también puede tener problemas psicológicos, emocionales. No sabemos hasta qué punto, porque el carácter todos lo tenemos diferente, somos pacientes, tranquilos, otros arrebatados, o sea, tenemos un montón, todo ser humano, bendito sea Dios, somos diferentes en un montón de situaciones, pero también el derecho a la justicia tiene derecho la víctima y el delincuente. ¿Por qué? Porque al delincuente también, si no tiene quien lo defenda, le nombran un abogado, la víctima también, con la diferencia que a la víctima le dan un trato especial, un trato que tiene atención a la víctima en el Ministerio Público. Lo único es que no hay una ley que regule las situaciones de la víctima. ¿Qué pasa con el delincuente? El delincuente va de una vez directo a la cárcel y ahí, por no darle una forma de rehabilitación y estarlo tratando de discriminar, se vuelve más delincuente. Entonces tenemos en contra y tenemos ventajas, o sea, pero estas son situaciones que a la larga, por eso se da el caso guatemalteco en el trato de las víctimas, porque aquí dice también que se debería de formar una política integral criminal para estudiar no solo a la víctima, sino que también al delincuente y desatar y desentrañar qué es lo que está pasando. El problema es que a los delincuentes yo les he dicho que lo que quieren es reformar leyes para que estén más tiempo detenidos. ¿Y qué pasa? En ese tiempo que están ahí, si no quieren aprender un oficio, se vuelven más ociosos de lo que son, se vuelven extorsionadores, en la misma cárcel hasta consiguen trabajo de estar sirviéndoles a los que mandan en las cárceles y de eso a veces hasta mantienen a la familia y ni quieren salir de la cárcel porque dicen que a la hora de salir no van a conseguir trabajo y estando ahí más bien ayudan a mantener a la familia. Solángel, yo le iba a preguntar a usted y qué se le había venido a la mente en cuanto al caso guatemalteco. Igual, licenciada, es conflicto. Es conflicto entre víctimas, delincuentes y que íbamos a tratar asuntos de derechos que se trataban de la víctima enlazando la justicia, la verdad y la reparación. Dice que actualmente se puede observar un aumento de violencia en diferentes formas, así como limitaciones a la libertad de los ciudadanos comunes que en muchos casos deben restringir sus actividades por temor a la violencia. Se evidencia un sentimiento generalizado de inseguridad, un sistema penitenciario deficiente y aunando a esto los tribunales con cifras altas de casos registrados por resolver, ante lo cual se vuelven lentos, burocratizados, sin que el Estado presente muestras de combate efectivo a la delincuencia. Nuestro sistema penitenciario siempre ha sido deficiente. ¿Por qué? Porque hasta el mismo director, los mismos guardias permiten que pasen situaciones ahí dentro de la cárcel. Permiten que hayan celulares, permiten que hayan armas punzocortantes, cuchillos, navajas. Por eso siempre cada vez hay requisas por lo mismo, para estarles buscando y registrando a los reos. Es un dolor de cabeza para las familias que tienen a personas detenidas en un centro penitenciario. ¿Por qué? Porque primer requisito que las mujeres lleven falda, porque las registran de todo, hasta prácticamente hacen que se desnuden para que supuestamente lleven un control, que no le lleven nada a los reos. Y de todos modos, no sé cómo hacen para conseguirlos, pero mantienen ahí. Y es parte
de la corrupción que se da entre los mismos policías que están dentro de ese centro penitenciario. Desde ahí empieza la delincuencia y la corrupción. Tribunales que, miren, patojos, hoy agarran detenido a una persona, por ejemplo, que por mucha inseguridad vino una persona y compró su arma. El problema es que no la tiene con licencia. Y hay un puesto de registro y le ven el arma y como no tiene papeles se lo llevan detenido. El problema es que dentro de esto que se lo llevaron hay varias audiencias. El problema es de que los jueces citan para el 5 de noviembre, pero como tienen mucho trabajo y no se les da la gana, lo trasladan para el 20 de noviembre y mientras tanto la persona está detenida en el centro penitenciario, corriendo peligro, que le puedan hacer algo, que le estén pidiendo dinero. ¿Por qué? Porque la falta de tribunales y las personas que están dirigiéndolos, los jueces, los oficiales, no le dan trámite al expediente. Entonces, eso hace que se vuelvan lentos y burocráticos los trámites en los tribunales. Hay gente que es inocente y está ahí detenida porque no le da la audiencia el juez, la retrasa, que no pudo, que no. Entonces, todo eso hace que la gente todavía se moleste más y vea la deficiencia e inseguridad que hay especialmente en los tribunales de justicia y se da cada día más la delincuencia. Dice que para hacer frente a la situación planteada anteriormente se hace necesaria la existencia de una política criminal integrada, la cual consiste en un conjunto amplio, complejo y diversificado de medidas de acción desarrolladas bajo el impulso del Estado, pero con amplia participación de la comunidad, acciones tendientes a reducir, limitar y atenuar el delito en general. O sea que el gobierno debería de crear ese tipo de política para crear medidas que le dé seguridad, limitar, dice, y que se den tanta delincuencia e inseguridad. Yo no sé si ustedes se acuerdan antes, pero aquí a veces los vecinos se formaban grupos para darle seguridad a parte de su cantón. Habían patrullajes que les decían ellas como una forma civil, donde aquí en el municipio, en el área urbana, venían muchos ladrones, estaban asaltando las casas y los policías llegaban, pero cuando ya se habían llevado todo. Entonces ellos se organizaron como comunidad, habían grupos de personas que andaban patrullando las calles y avenidas del área urbana. Esa es una forma como se podría implementar la seguridad en las comunidades y darle parte a la ciudadanía. El problema es de que como no hay una ley que regule, que se puedan agrupar para dar esta seguridad, entonces no se puede hacer, porque de ahí, como no hay derechos establecidos, entonces hay quienes pueden abusar de esa implementación para cometer otro tipo de delitos. Dice licenciada, que manda. y por ejemplo, en ese caso, derecho consuetudinario no entra, ¿verdad? Porque solo sería el derecho de los indígenas. Pues no, también sí, podría implementar aquí. Porque según yo, en algunas aldeas aquí todavía se ve eso, se ven grupos, porque ahorita que me ha tocado salir a aldeas a cubrir notas, hay comités que nos dicen que hacen turnos de guardia para cuidar las aldeas porque hay mucho ladrón o mucha gente desconocida. Imagínense, pero ese es apoyo y como usted dice, se pueden apoyar con el derecho consuetudinario, pero ¿sabe qué pasa? Que a veces las aldeas están más organizadas que nosotros como área urbana, porque ellos sí se reúnen, hay comités que están encargados de velar por su comunidad y se puede hacer, claro, y mejor. Aquí en el municipio es en el área urbana cuesta porque la gente cuesta para formar un COCODE, no digamos para formar este tipo de grupos para patrullar y la seguridad
de cada uno velar por la comunidad, pero aquí cuesta. En las aldeas son más organizados, la gente es más caritativa, más servicial. A mí me da gusto ir, me daba gusto ir a las aldeas porque ahí, aunque sea la gente pobremente, le ofrecen su cafecito, su tortilla con queso a uno, pero son bien hospitalarios y no tienen desconfianza de la gente que llega a visitarlos o entregarles o a darles algo. El problema que nosotros como área urbana cuesta que nos organicemos, hay muchas contradicciones, tanto políticas, morales, de dinero, o sea, aquí hay una gran rivalidad en muchas situaciones, no hay unión. Dice que una política criminal integrada procurará que el delincuente no pueda delinquir, pero fundamentalmente procurará que el niño o joven, especialmente el marginal, que abandonado por su familia, por el Estado y por la sociedad, no se convierta en delincuente. Entonces, esto es en sí lo que le hace falta al Estado, al gobierno, formar una política criminal. Política criminal, como dice ahí, que el niño, el joven no se vuelva delincuente. Porque miren jóvenes, la verdad que a veces salen jóvenes delincuentes porque hace falta mucho, hay mucha desintegración familiar y lo fundamental en una familia es el papá y la mamá, que estén unidos, que le den el ejemplo a los hijos, que traten las maneras de que el hijo esté bien. Uno como papá, como mamá, los tesoros más preciados de su vida pues son sus hijos y quieren lo mejor para sus hijos, y aunque a veces los hijos sean rebeldes, pero uno tiene que estar ahí con ellos dándoles consejos, apoyándolos, ya que nosotros como humanos y como nuestro deber como padre tiene que ser, porque lastimosamente como apoyo de un gobierno no lo tenemos. Es cierto que está dando el derecho a la educación, el derecho a la salud, pero también eso no es suficiente. Aquí se necesita que haya una generación de empleos, porque cada vez son más estudiantes graduados y sin fuentes de empleo. ¿Y qué hace eso? Entonces, desesperarse y convertirse en delincuentes porque no encuentran una forma como poder sustentar su situación económica y satisfacer sus necesidades básicas. La política criminal, considerada como las decisiones estratégicas y métodos que adopta el Estado en materia de justicia criminal, es la realización de los derechos fundamentales de las personas, incluyendo los derechos de las víctimas, los autores presuntos y responsables del delito y la sociedad en general. La política criminal necesita auxiliarse de otras ciencias, entre ellos la criminología, que le permite encontrar la base científica de las causas por las cuales se delinque, la victimología, que se establece el papel que juega el sujeto pasivo del delito, víctima. ¿Qué diferencia hay entonces entre criminología y victimología? Dice que la criminología permite encontrar la base científica por las cuales se delinque, y la victimología establece el papel que juega el sujeto pasivo del delito. Reina. Ligda, disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre la criminología y la victimología? En sí, por ejemplo, usted mencionaba que la victimología es el del sujeto pasivo, ¿verdad? Va. Entonces, para mí la diferencia sería de que, por ejemplo, bueno, es que en sí se estudia un crimen,
en ambas cosas. Porque sería la víctima sufre un crimen o una violación de algún derecho. La criminología en sí llegaría como que al fondo de cuál fue la causa, de qué fue lo que se estudió. Entonces la diferencia es de que en sí en la victimología se estudia a la persona, pero en la criminología la causa del por qué. Muy bien. Ahí estamos. Así es, Reina. La victimología estudia a la víctima y la criminología las causas que llevaron a la persona a realizar el delito, la violación del derecho hacia la víctima, porque si hemos venido hablando de qué es la victimología, lo primero que a mí se me viene a la mente es estudia a la víctima. Psicológico, emocionalmente, mentalmente, cuál es el daño físico que ha sufrido. En cambio, la criminología viene y estudia las causas que pudieron llevar al delincuente a delinquir, dice, a realizar el hecho, el asesinato, el homicidio, la violación del derecho. Por eso van enlazados, porque yo siento que a veces ¿a quién deberían de estudiar más o a quién deberían de dirigirse más? ¿Al delincuente o a la víctima? Al delincuente. Al delincuente. ¿Por qué? Porque se deberían de estudiar las causas genéticas que llevaron a cometerle el delito. ¿Cuál es el problema que tiene? Porque una persona que hace o comete tal violación no es normal. Más de alguna enfermedad emocional, psicológica, biológica, genética puede tener el delincuente. Pero ¿qué pasa? Es al que menos nos dedicamos o es al que menos se dedican a estudiar y a analizar, porque a través de esa manera podríamos ayudar a que las personas que tienen este problema ya no lo puedan volver a hacer. El problema es que también nosotros como seres humanos muchas veces nos callamos nuestros problemas, nuestras situaciones, no somos abiertos. ¿Por qué? Porque a veces cuando contamos, criticamos, lo contamos, no hay quienes lleguen y tienen esa suficiente confianza. Hay veces que hay ayuda psicológica porque la psicóloga tiene que ser como el padre, como si alguien que se va, se confiesa y no tiene que andar diciendo ni contando los más secretos que le pueda decir la persona, para que así poderle ayudar y ella tratar de ver cómo lo saca de ese hoyo que se encuentra ahí, porque es un hoyo que está hundido en una gran oscuridad que no encuentra ninguna luz. Por eso hay quienes, yo no critico a quienes vienen y se quitan la vida. Yo lo único que puedo decirles es que la mayor solución y que lo deberían de hacer cada vez que uno tenga un gran problema, buscar a Dios, no independientemente de la religión que tengan, pero en toda esa oscuridad que uno tiene, el único que nos puede ayudar es Él, y si uno tiene fe en que va a ser así, así va a ser, patojos. El problema es de que a veces los delincuentes ni creen en Dios. ¿Por qué? Porque tal vez en su casa nunca se los han inculcado. Y lo más importante, siento yo también, para formar un buen ser humano es inculcarle el temor a Dios. Temor a Dios de que hay un ser que nos está viendo y a pesar de que uno no los mire. Pero hay quienes ni eso conocen, entonces a veces ellos también son más víctimas que la que está sufriendo el daño, pero son situaciones que el Estado desconoce, que el Estado ni se preocupa. Ahorita estaba yo viendo un video de Ronald y yo le doy toda la razón porque él dice que nosotros no vivimos en un país democratizado, porque no somos un país democratizado es el poder que tiene el pueblo, la soberanía para poder protestar, opinar. ¿Qué pasa? Cuando van a protestar los militares al Congreso, la policía los saca, salen corriendo, no les prestan atención. El problema es que cuando la policía tiene que actuar, por ejemplo, él decía, defendiendo una transnacional, ahí va y hasta me trae a las personas que están
que están luchando por el derecho al medio ambiente, que no quieren que se les contaminen los ríos, pero como es una transnacional y está a favor del gobierno, entonces ahí sí van a defender. Entonces estamos mal, estamos en una gran corrupción y en lo peor, en una gran impunidad que la verdad es que hoy ya no se sabe dónde vamos a girar, cuál es la justicia, cuál es la verdad, cuál es el derecho a la reparación, porque la verdad se están violentando un montón de derechos ahorita y que nosotros ni siquiera nos damos cuenta porque no vivimos. Yo no sé si ustedes han visto todo lo que ha pasado en el store, todo lo que se está haciendo viral, cartuchos de fusiles. Veía yo que una señora tenía ahí tantas muertes a veces que hay por ellos luchar por sus derechos y especialmente porque sean respetados. En ese sentido, para el caso de Guatemala se puede determinar que el hecho de establecer un órgano distinto al judicial para realizar la investigación criminal como el Ministerio Público refleja un modelo de política criminal democrática con respecto a los derechos a las personas. El Ministerio Público tiene que realizar una investigación democrática. ¿Qué quiere decir? Igualitaria para todos. No llevar favoritismos con ninguno. Y además, especialmente no tiene que ser parte ni familiar de la víctima para que haya una equidad en la investigación y que no haya ningún favoritismo. En el caso de Guatemala se encuentran definidas las instituciones encargadas de realizar ciertas etapas dentro del proceso penal. El juez se encarga, entre otras, la tarea de investigar y posteriormente juzgar a una persona que ha sido sindicada de la comisión de un hecho delictivo. Cada institución tiene reguladas sus funciones y goza de independencia para su ejercicio. Durante los últimos años, los índices de criminalidad en el país han aumentado, incluyendo dentro de sus víctimas a niños, mujeres, hombres, personas de la tercera edad, etcétera, a tal punto de encontrarnos ante la situación que los delincuentes amenazan a sus víctimas reclamando cierta cantidad de dinero, como el caso de las extorsiones, y en la mayoría de los casos, aquellas personas que se han negado a entregarlas fueron asesinadas. Los guatemaltecos se encuentran reflejados en la frase citada por el doctor Julio Enrique Aparicio: los honestos encerrados en sus casas y las ciudades en manos del crimen organizado. Por lo que sin lugar a dudas es urgente en Guatemala la implementación de una política criminal integrada como parte de la agenda del gobierno. Necesidades de creación de una ley especial de asistencia integral a la víctima. El preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado es responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Asimismo, en su artículo 3, regula que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y seguridad de las personas. Esto en el Estado de Guatemala no existe, y aunque está plasmado en el preámbulo y en de la Constitución. Durante los últimos años, los niveles de inseguridad en Guatemala se han incrementado, lo que conlleva como consecuencia que el número de víctimas de delitos regulados en la normativa nacional también se incremente, sin que a la fecha exista una ley especial que brinde asistencia integral a la víctima. La legislación guatemalteca reconoce el respeto a la víctima, como es el caso regulado en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, indicando que el Ministerio Público deberá de brindar amplia asistencia y respeto a la víctima. Le informan acerca del resultado de las investigaciones y le notificarán la resolución que ponga fin al caso. Es necesario que el Estado de Guatemala, las autoridades que representan las instituciones encargadas de la investigación, sanción e impartición de justicia presenten mayor interés en la prevención de la victimización y victimización, lo cual se puede realizar por medio de programas de asistencia a víctimas y a la promulgación de una ley especial de asistencia integral a las víctimas, a través de la cual se brinde ayuda médica, psicológica, social,
material a la víctima, así como la restitución de sus derechos, sin olvidar una efectiva indemnización de daños por parte del delincuente y en casos determinados por el Estado. No existe una reparación y una indemnización por parte del Estado, porque para empezar, el Estado tiene la obligación de darnos seguridad, justicia, equidad, protección de los derechos y no hay, sino que hay una gran violación a esos derechos. ¿Y qué pasa? Vamos a ver que después la gente, por no hacerle justicia, quiere tomar la justicia por su propia mano. Para llevar a cabo las acciones referidas, es importante que se realicen estudios de victimización e investigaciones sobre las necesidades de las víctimas y las tasas de victimización, con el objeto de reunir los datos necesarios para desarrollar programas de asistencia a víctimas, además de la sensibilización al público y a los servidores públicos de las instituciones relacionadas a efecto de brindar una atención adecuada a las víctimas. A veces se llega a instituciones de justicia a presentar denuncias y reciben mal. Las personas que están detrás de ese escritorio no saben cómo llega la víctima, cómo le ha costado llegar a presentar la denuncia y en vez de tener un apoyo hacia ellos, las tratan mal. ¿Qué hay que hacer y deberían de hacer? Es tratar de capacitar a esas personas para que se pongan en el lugar, cómo llega una víctima, cuánto le cuesta llegar a decir que ha sido agredida por su pareja, por su papá, por su mamá, que ha sido violentada por sus hermanos y que encima de eso no reciba un trato justo al momento de que esté prestando su denuncia, porque se dan casos que se burlan, que las humillan, que hacen retirarlas de ahí porque no le están dando un trato digno. Insuficiencia en la asistencia integral a las víctimas en Guatemala. La asistencia que deben recibir las víctimas en Guatemala debe ser integral, es decir, debe de cubrir entre otros los siguientes aspectos: la atención directa a la víctima, la persecución del delito, solidaridad, registro de datos, difusión. ¿Qué quiere decir? Difundir, dar a conocer todos los derechos establecidos que por sí les corresponden tanto a la víctima como al delincuente, porque también el delincuente tiene los mismos derechos que pueda tener la víctima. Modificaciones al marco jurídico actual, pero modificaciones que lleven a la rehabilitación del delincuente, a la víctima, que le lleven a una protección que se le dará, ya sea médica, psicológico, a un derecho a una vivienda digna o a un empleo. Eso deberían de tratar de hacer las modificaciones en el marco jurídico, en las diferentes leyes, o crear una ley o presentar iniciativas. Inclusive hay una iniciativa de ley que el Congreso ni siquiera la primera lectura lo ha hecho. En relación a atención a la víctima, debe resaltarse que esta debe ser profesional y a la vez humanitaria. Debe velarse por brindar a la víctima una atención médica legal, decorosa, con atención de personas especializándose que brinden orientación y el seguimiento adecuado a los casos. Se debe proyectar el seguimiento o apoyo a las víctimas del delito durante el proceso penal y procurar la reparación del daño. Así también debe existir una buena labor en relación a la persecución del delito. El Ministerio Público debe realizar una excelente labor de investigación que incluya, entre otros, un registro de perfiles de víctimas, de victimarios, clasificación de los delitos por razón de incidencia, para lo cual se debe realizar continuamente acciones de capacitación y profesionalización de su personal. Actualmente en Guatemala existen varias instituciones que brindan apoyo a personas víctimas de delito en las siguientes áreas: médico, legal, psicológico, acompañamiento, alimentos, albergues en hogares temporales o permanentes, entre otros. Entre las instituciones que brindan apoyo a las víctimas se pueden citar las siguientes: la Oficina de Atención a la Víctima en el Ministerio Público, Oficina de Atención a la Víctima de la Policía Nacional Civil, hospitales nacionales, hospitales privados, centros de salud del país, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, juzgados de familia, Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los bufetes populares de universidades privadas,
Procuraduría de los Derechos Humanos, Grupo Guatemalteco de Mujeres, Fundación Sobrevivientes, Asociación Pro Bienestar de la Familia, entre otras instituciones. Estas son parte de las instituciones pues, que le pueden brindar protección y asistencia a la víctima. ¿Por qué hospitales? ¿Por qué centros de salud? ¿Por qué? Porque desde el momento que una persona llega agredida con lesiones, lo primero que la indagan es quién la atacó. Entonces de ahí la mandan ya sea para el juzgado de paz o bien para el Ministerio Público para que presente su denuncia. Las necesidades de la creación de un instituto especializado en atención integral a las víctimas. Existen en Guatemala organizaciones no gubernamentales que han sido creadas con el objetivo de brindar apoyo a las víctimas de delitos, las cuales en muchas ocasiones no han recibido el apoyo que buscan en instituciones del Estado. Estas instituciones brindan asistencia legal, psicológica, acompañamiento, entre otros aspectos, a las víctimas en la mayoría de los casos hasta la terminación del proceso penal iniciado por la comisión del delito del cual fueron víctimas. Inclusive a la fecha existen sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales que han sido obtenidas por el apoyo que han brindado estas organizaciones. Una de estas organizaciones es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que media vez ellos se enteren y ha sido viral la violación de los derechos humanos, ellos vienen y intervienen en el juicio y dejan de accionar hasta que se haya dictado la sentencia y están ahí, son parte de ese juicio, de ese proceso como institución garante, como protección de los derechos humanos. Sin embargo, es necesario la creación por parte del Estado como ente obligado constitucionalmente a la creación de un instituto que brinde asistencia integral a las víctimas, con lo cual se concentrarían los servicios que son necesarios e importantes que reciba la víctima de un delito. En varios países que cuentan con una ley específica para atención a la víctima de delitos se establece en la misma el ente encargado de su cumplimiento. Es el caso de la Ley de Atención a la Víctima de Delitos del Estado Libre y Soberana de San Luis Potosí. En su artículo 2 establece que le corresponde al Ejecutivo, a través de un centro de atención a las víctimas de delito, de los servicios que regula dicha ley. Este San Luis Potosí es un estado de México. Aquí sí hay una ley integral de protección a la víctima. Ahí sí regulan y todo se tiene que cumplir de acuerdo a lo establecido y regulado por esa ley. En el Congreso de la República hay una iniciativa de ley presentada por organizaciones no gubernamentales que impulsan la creación del Instituto de Asistencia Integral a Víctimas. Sería importante que los diputados al Congreso de la República demuestren su interés en conocer esta iniciativa, su posterior discusión y aprobación, con los cuales se estaría brindando una atención integral a la víctima, incluyendo las coordinaciones interinstitucionales a efecto de continuar con el proceso penal correspondiente y la sanción por parte de los órganos jurisdiccionales a los responsables. Actualmente se evidencia en el país la necesidad de prestar mayor interés al tema de atención a la víctima, su personalidad, características biológicas, psicológicas, morales, sociales, culturales, entre otros aspectos importantes, así como la necesidad que las instituciones relacionadas con el área penal y procesal penal se incorporen activamente a este tema. Las víctimas de los delitos han padecido cierto olvido, no solo en el ámbito del derecho penal y procesal penal, sino también en cuanto a la política criminal y la asistencia social. El caso de Guatemala no es la excepción, ya que hasta en los últimos años se ha evidenciado el interés por parte del Estado de realizar reformas en la legislación para tutelar los derechos de las víctimas. Existe un irrespeto a la dignidad personal de la víctima, entre otros aspectos, cuando no se restablece su posición y no existen acciones por parte de los organismos del Estado para evitar las victimizaciones, los cuales serán muy importantes en relación al trato digno que debe de brindarse a las víctimas del delito en el país. La República de Guatemala no posee una política criminal
tendiente a proteger los intereses de las víctimas de manera igualitaria a la del acusado, a quien se efectiviza una serie de derechos y garantías constitucionales y procesales, no obstante que ella es la perjudicada por la comisión del delito. El Estado de Guatemala contempla una desigualdad evidente en el trato para el delincuente y la víctima, ya que legalmente tiene instituido el eficiente Instituto de la Defensa Pública Penal para velar por los derechos de las personas sometidas a juicio criminal, mientras que para el ofendido de delitos tiene instituida una ineficaz oficina de atención a la víctima a través del Ministerio Público. Aquí era lo que veníamos diciendo. Al delincuente también se le da el mismo trato que a la víctima, porque el delincuente puede acudir a la defensa pública penal, se le asigna un abogado de oficio, pero la víctima también. Lo único es que la víctima, yo siento que va más protegida porque también se le asigna un abogado y además de eso se le da asistencia psicológica, médica, protección. En cambio, al delincuente solo se le asigna su abogado defensor. Pero ojo, aquí también hay algo importante que ustedes han visto, que al delincuente hay garantías constitucionales que los protegen y a las víctimas también. Al delincuente, ¿cuál es su garantía constitucional que se puede presentar? ¿Y cuál es la garantía constitucional de protección para la víctima en violación a su derecho? Para la víctima y la amparo. ¿Qué mandan? La exhibición personal sería para el delincuente y para la víctima. Para la ley de amparo. El amparo, no la ley de amparo, sino que tendría que ser el amparo. Sí. Dice que deben existir políticas criminales de parte del Estado para evitar que las personas tomen la justicia por su propia mano, que exista confianza en la población en las instituciones encargadas de administrar justicia. Aquí no hay eso. Guatemala todavía estamos de que si hay dinero y se compra al oficial y al secretario, puede hacer que nos haga más rápido el trámite, que le dé, si hay una fila de expedientes, ponga de primero a nosotros el expediente, si le fuimos a dejar una su buenita cantidad de dinero para que nos atienda a nuestro cliente, porque hay abogados que sí lo tienen que hacer, porque ya les están pagando, ya les dieron anticipo y quieren sacar a la persona que está detenida, pero entonces él se tiene que agenciar de ver cómo le dice al oficial o al secretario que pase primero el expediente para que sea tomada su primera declaración, para que así se le dé audiencia. Debe existir un Instituto Nacional de Atención a Víctimas, el cual debe de atender no solamente a las víctimas de delito, sino todas las víctimas de todos los ámbitos. Las víctimas de desastres naturales. Aquí no hay algún lugar, albergues que sean especialmente dedicados a eso cuando haya un desastre natural. Lo primero que se busca son escuelas, iglesias, salones, pero jamás el Estado el gobierno se ha propuesto hacer lugares que sean especialmente habilitados para albergues que cuando haya un desastre natural. No, en ningún lado, en ningún municipio, en ningún departamento se da esto, sino que lo primero que buscan son las escuelas, iglesias o cualquier otro centro que esté desocupado, que sea grande para darle atención a las víctimas que estén pasando por un desastre natural. También en accidentes de tránsito, el Departamento de Asistencia a Víctimas de Desastres Naturales, fenómenos naturales como huracanes, terremotos, hambrunas, sequías, desnutrición. Hacer planes o programas o políticas públicas para prevenir o estar preparados cuando se dé cualquier desastre, porque ahí también hay víctimas que se quedan sin hogares, sin destrucción total de sus viviendas. Entonces se dan muchas situaciones y a veces el gobierno no está preparado para eso. ¿Y qué hacen los ciudadanos? A veces acompañarse, buscar ayudas para tratar de ayudar a los que están siendo víctimas de este tipo de desastres.
La aplicación de las políticas victimológicas en Guatemala es necesario para lograr el bien común que el Estado está obligado a proveer a la ciudadanía, pues con esto se fomenta de una mejor manera el ejercicio de la justicia restaurativa, condición ideal de las víctimas de delito. La víctima, al lograr la restauración de sus bienes, queda satisfecha, por lo que con ello se evitará que la ciudadanía tome justicia por mano propia, debido a que tomará mayor confianza hacia el sistema de justicia al ver que logra el objetivo deseado, que es la restauración de los bienes jurídicos tutelados dañados. El establecimiento del Instituto Nacional de Atención a Víctimas en Guatemala es necesario para la correcta inserción, tanto de delincuentes como de víctimas dentro de la sociedad, pues al capacitar y promover el empleo de personas tanto víctimas como delincuentes, se logra un mayor control potencial de víctimas y delincuentes. En muchas ocasiones las víctimas son doblemente victimizadas al ser obligadas a declarar ante el victimario y a señalarlo, lo cual debe ser evitado con reformas a la ley que permitan, al igual que en otros países como Canadá, tomar los testimonios sin que el victimario se encuentre presente, promoviendo en su lugar un eficiente sistema de reconocimiento para que sean en este el que la víctima señale a su victimario. Esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si ponen en evidencia a la víctima que está declarando y está enfrente de la persona que cometió el hecho, lo que está haciendo es provocar al delincuente. ¿Por qué? O al agresor, porque se está dando cuenta quién fue su denunciante y lo único en que va a pensar es que en salir de ahí para ir y vengarse o hacerle cualquier otra cosa a esta persona que lo está denunciando. Entonces también son métodos que tienen que utilizar y implementar en Guatemala, que jamás la víctima puede estar denunciando a la persona que fue agredida. Regularmente a veces se dan casos pues que sí, tiene que ser así, porque para conocer y de todos modos ya se dio, ya se supo, ya está publicado. Peor ahorita con las redes sociales, el teléfono se hace viral, las situaciones hasta agravan los acontecimientos que puedan pasar. Entonces con esto es un arma de doble filo las redes sociales, porque hacen más víctima y victimizan también a la otra persona. Las políticas de atención a víctimas en Guatemala en la actualidad se encuentran muy incompletas y el personal que integra las diversas instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, no cuentan con la capacitación adecuada para el desempeño de las funciones relativas a una política propiamente dicha. La Política Nacional de Atención a la Víctima no puede ni debe ser implementada exclusivamente para la víctima de delitos, como se pudo observar en el establecimiento de los objetivos, sino se debe ser un sistema que se encuentre inmerso dentro de todo el sistema de atención a la víctima, que abarque a todas las víctimas de todos los ámbitos victimizantes, con el objeto que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas funcione con eficiencia. Se debe destinar los fondos necesarios con el objeto de restaurar los bienes económicos de las víctimas provisionalmente mientras se logra el cobro al victimario en los casos procedentes. Es necesario por la situación actual de Guatemala que el sistema de atención a la víctima sea implementado a nivel interinstitucional con el objeto de lograr los cometidos de forma conjunta, principalmente con el Instituto Nacional de Capacitación y Productividad, para que sea este el que realice las capacitaciones necesarias a efecto de lograr empleados con mayores capacidades. Bueno, hasta aquí terminamos la clase. Si no hay ninguna duda, y el lunes 1 no se suspenden las clases por el asueto. Yo de todos modos les voy a subir el material y el martes 2 finalizamos las actividades para que el 12 de noviembre, que me toca su examen, y mañana les voy a mandar la zona para que ustedes miren cómo están con su zona.
Gracias, Lick. ¿Pregunta? Va. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.